Chief of the Hawaii Police Department. I have a brief statement about some recent developments in the Dana Ireland case, and then I would be happy to answer any questions you might have, starting with our online participants. In the nearly 33 years since Dana Ireland was kidnapped, raped, and killed, the Hawaii Police Department has remained resolute in investigating this case and following that evidence wherever it might lead. We remain committed to solving this case and helping bring closure both to the Ireland family and to the Big Island community. Earlier this year, an FBI agent from the Honolulu field office contacted our police investigators with the names of some people who could potentially be identified as unknown male number one. Bienvenidos a este canal, donde hablo de casos reales. Mi nombre es Marta y antes de empezar, os pido que os suscribáis y que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba contenido. Y si lo que cuento os parece interesante, dejadme un bonito like, porque no sabéis lo mucho que me estaríais apoyando con este gesto. Bueno, pues hoy voy a hablar de un caso que consiguieron resolver en 2024 y que es bastante trágico por varios motivos. Primero, por la víctima, y segundo, porque 3 personas cumplieron condena por este crimen que luego se demostró que no habían cometido. Así que, como no quiero contar más datos en la introducción, no me enrollo más y empezamos. La joven de la imagen era Dana Ireland, nacida el 24 de octubre de 1968 en Springfield, Virginia. Hija de John y Louise, tenía además 2 hermanas mayores a las que estaba muy unida. Su familia la describe como una chica amable, alegre y de espíritu aventurero, destacando su profundo amor por el medio ambiente, la biología marina y los deportes, especialmente el ciclismo. A finales de los 80, Dana comenzó a estudiar fisioterapia en la Universidad George Mason de Virginia, donde llamó la atención por su dedicación y participación en diversas actividades al aire libre. Tras graduarse en 1991, la joven de 23 años decidió tomarse un tiempo para explorar y disfrutar de la vida antes de embarcarse en una carrera profesional. Atraída por la belleza natural y el entorno tropical, acabó mudándose a Isla Grande, en Hawái, donde además vivía su hermana Sandy junto a su prometido. Dana era tan buena persona que siempre estaba dispuesta a ayudar a los demás, lo que le convirtió en una figura muy querida en la comunidad local. En la isla aceptó diversos empleos temporales y su tiempo libre lo pasaba explorando, practicando ciclismo o haciendo senderismo. Sin duda, la joven estaba disfrutando de esta experiencia al máximo, hasta que un día tuvo la desgracia de cruzarse con un auténtico monstruo. En la Navidad del 91, Dana estaba feliz, y es que sus padres viajaron hasta Hawái para pasar unos días con ella y con su hermana. El 24 de diciembre, a eso de las 4 de la tarde, la joven les dijo que iba a invitar a una amiga a la fiesta de Navidad familiar que se celebraba al día siguiente. Ella quería decírselo en persona, y a pesar de que sus padres le ofrecieron su coche de alquiler, Dana prefirió ir en bicicleta para hacer un poco de ejercicio. A partir de ahí, nadie más volvió a verla con vida. Una hora después, unos ciclistas que pasaban por la carretera de Puna encontraron una bicicleta tirada. Luego, al adentrarse en el terreno, hicieron un descubrimiento terrible. En el suelo yacía Dana en muy mal estado. La joven no solo había sido atropellada y golpeada, sino que también habían abusado de ella. Aunque enseguida fue trasladada a un hospital local, falleció a las pocas horas por la gravedad de las heridas. La familia de Dana se enteró de la noticia casi al instante, porque al parecer su hermana pasó con su coche delante del lugar de los hechos justo cuando estaba la policía. La mujer, al ver la bicicleta tirada en el suelo, supo que se trataba de su hermana. Los investigadores que acudieron a la escena determinaron que alguien había golpeado intencionalmente a Dana con su vehículo para poder abusar de ella. Las únicas pistas que hallaron fueron prendas de vestir de la chica y rastros de sangre. Además, aunque del cuerpo de Dana pudieron extraer ADN del culpable, no sirvió de nada, ya que en aquella época
época, la tecnología forense no era como la de hoy en día. Se sabe que varios residentes locales y visitantes de la isla fueron señalados como sospechosos, pero sin ninguna prueba sólida en su contra, no tuvieron más remedio que descartarlos. El asesinato de Dana generó una gran atención mediática, cosa que presionó a las autoridades locales para resolver el caso lo antes posible. Aún así, tuvieron que pasar 3 años para dar con la primera pista importante. En el 94, el caso dio un giro radical cuando Frank Pauling Jr., un conocido delincuente local, fue arrestado por un delito no relacionado. Mientras estaba bajo custodia, Frank confesó haber participado en el crimen de Dana junto con los hermanos Albert y Sean Schweitzer. Sin embargo, la confesión de Frank estuvo plagada de inconsistencias. Para empezar, describió detalles que no coincidían con la evidencia forense, como por ejemplo la ubicación o la forma en la que Dana fue atacada. Por si esto fuera poco, el hombre dio múltiples versiones de los hechos, algunas de las cuales parecían influenciadas por las autoridades. A pesar de todo esto, los agentes que querían resolver el caso lo antes posible consiguieron acusar a Frank y a los hermanos Schweitzer del asesinato de Dana. En el año 2000 comenzó el juicio contra Frank y los Schweitzer. Lo curioso es que sin pruebas en su contra fueron declarados culpables. Albert fue condenado a cadena perpetua y su hermano a un periodo más corto después de aceptar un acuerdo de culpabilidad. Por su parte, Frank también fue condenado a cadena perpetua y se sabe que en 2015 un compañero de prisión le quitó la vida. Al parecer, estas condenas fueron recibidas con alivio por la comunidad, pero con el tiempo surgieron dudas sobre la veracidad de sus declaraciones. Y es que la defensa argumentó que las confesiones habían sido obtenidas bajo presión y que no coincidían con ninguna prueba física. El caso volvió a ser noticia en 2019 porque unas pruebas de ADN que no estaban disponibles en el momento del juicio demostraron que el material genético de estos 3 hombres no coincidía con el encontrado en el cuerpo de Dana. A partir de aquí, los abogados del Proyecto Inocencia que representaban a los hermanos Schweitzer encabezaron un movimiento para reabrir el caso, argumentando que los condenados eran inocentes. Como resultado, en 2020, Sean retiró su declaración de culpabilidad y el caso fue revisado por la Corte. Gracias a esta revisión, en 2022 se demostró que la confesión de Frank había sido falsamente obtenida y que la evidencia utilizada para condenar a los hermanos no era concluyente, por no hablar de que el ADN señalaba hacia otro culpable no identificado. Finalmente, Albert y Sean fueron exonerados después de pasar más de 20 años en prisión. Para muchos, lo ocurrido con los 3 hombres no solo demostraba los fallos del sistema judicial, sino también la obsesión que tienen algunos policías por cerrar casos aún sin tener al verdadero culpable. 31 años después, el caso de Dana volvió al punto de partida, pero por suerte, en esta ocasión contaban con una nueva aliada, la genealogía genética. El 26 de febrero de 2024, una empresa privada que trabajaba con el Proyecto Inocencia localizó a un hombre que vivía a unos 3 kilómetros de donde fue encontrado el cuerpo de Dana. La genealogía genética les llevó hasta Albert Lauro Jr., de 57 años. Inmediatamente, el nombre del sospechoso fue entregado a los investigadores que llevaban el caso. En ese momento, el cargo de abuso ya había expirado, pero no el de asesinato, así que se pusieron manos a la obra para obtener el ADN de Lauro y así compararlo con el encontrado en el cuerpo de Dana. La policía de Hawái, en colaboración con el FBI, siguieron durante un tiempo a Lauro, hasta que finalmente consiguieron recuperar un tenedor de plástico que había utilizado en un restaurante. Luego, una prueba confirmó que él era el culpable de la muerte de Dana. Después de este descubrimiento, el 16 de julio, la policía consiguió una orden para obtener una muestra bucal del ADN de Lauro. El hombre lo hizo sin problemas, pero curiosamente no fue arrestado en ese momento. 3 días después, dicha muestra volvió a coincidir con el ADN del crimen, así que los agentes fueron hasta la casa de Lauro para detenerle. Sin embargo, para sorpresa de todos, allí encontraron que el hombre había abandonado este mundo de manera voluntaria. Durante una rueda de prensa, el jefe de policía, Ben Moscovich, confirmó que Lauro había acabado con la
vida de Dana y que 33 años después, al verse descubierto, decidió optar por su propia muerte. Los periodistas preguntaron por qué no detuvieron a Lauro nada más saber su identidad, a lo que Ben contestó que en ese momento no había suficiente causa probable para su arresto. Pensamos entonces y seguimos pensando que la presencia del ADN de Lauro en la escena del crimen no era en sí misma evidencia suficiente. Ben también confirmó que siguen investigando el caso y que para ello están revisando el teléfono móvil de Lauro y hablando con sus familiares. And then the last question that I want to address is what happens now? Now that Albert Lauro Jr. is died, does that mean it's the end of the road? And the answer is absolutely not. We remain committed, as we have since day one, of solving this case, to follow the evidence, the physical evidence, testimonial evidence, the eyewitness testimony, as far as we can. Wherever that path leads us, that's where we're going. Because ultimately, it's our responsibility to provide justice for the victim, Dana Ireland in this case, and closure to her family and the citizens of the Big Island. At this point, the investigation is continuing, and our search for the truth is absolutely not over. Los abogados del Proyecto Inocencia añadieron que Lauro tomó el camino fácil y que no pasó ni un solo día en la cárcel. Se sabe que los padres de Dana fallecieron sin saber quién había acabado con la vida de su hija. El resto de familiares todavía no se ha pronunciado sobre la identidad del culpable. My Lord and Savior. No. Number one, my parents. And the fact that I was blessed with such an amazing team. You knew they were fighting for you outside. Yes. So just back to being thankful, just being out free, just there's so much involved, in fighting this system. Por su parte, los hermanos Schweitzer siguen intentando adaptarse a su nueva vida fuera de prisión, pero sin duda lo que más les cuesta asimilar es que estuvieron encerrados 20 años por un crimen que no cometieron. I've been told what to do, just in so many years, and it's it ain't easy. When you get up in the morning, right, you can eat what you want. What? I can eat when I want, or what I want, or I don't have to eat. Como siempre, muchas gracias por vuestro apoyo y por ver el vídeo hasta el final.